35 años de ministerio. Cuarta, quinta, sexta generación de predicadores. La Hora de Fe presenta Donde dos o tres se reúnen. Bienvenido una vez más a La Hora de Fe. Gracias por sintonizarnos. Hoy continuaremos el programa sobre la historia del Hijo Pródigo, que tiene tantas cosas que se pueden hablar de ellas. Esta historia del Hijo Pródigo es como un pozo profundo donde se pueden sacar tantas enseñanzas de la familia, del padre, de lo perdido, del gozo y tanto beneficio que se puede sacar de esta historia. El verso 13, aquellos que nos acaban de sintonizar y no vieron el programa pasado, dice: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Luego el verso 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, ¿cuánta gente desperdicia las bendiciones que Dios nos da? Yo creo que cuando nos apartamos de Dios, y este es el enfoque en esta sección de esta parábola, podemos empezar a ver que cosas empiezan a suceder mal. La Biblia nos cuenta en esta parábola, Cristo contando la parábola al pueblo, a sus discípulos mayormente, que Él se apartó. Ya unos días recibiendo todo, ya te sientes, y eso es el error más grande. Ya cuando empezamos a recibir algunas bendiciones, ya cuando empezamos a dar así, sembrar así como debemos de sembrar, ya sentimos, ya lo puedo hacer solo, ya no necesito al Padre, ya no necesito las Escrituras, y empezamos a buscar cualquier salida para ciertamente evitar la autoridad, evitar las instrucciones que Dios nos da. Pero la Biblia nos habla claramente que las instrucciones son porque Dios nos ama. Las instrucciones son para que nosotros en medio de las dificultades podemos seguir hacia adelante confiando en Él y ver que aunque haya tribulaciones, esas instrucciones o la palabra de Dios va a triunfar. Y triunfando de gloria en gloria en gloria, podemos ver la magnitud del plan de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero al caer corto es cuando nosotros decimos: ya yo lo tengo, ya yo lo he recibido, ya tengo mi herencia. Y eso es donde el hijo, aquí vemos que el hijo, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada. Correcto. Completa. Y no solamente tomamos lo que Dios nos ha dado, nos apartamos de Él. Nos vamos. ¿Y cuántas veces nos hemos apartado de Él? Y la Biblia sigue diciendo así, papá: y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre, dice la Biblia. Una grande hambre. Cuando estamos lejos, papá, de la casa de Dios, o lejos de la palabra de Dios, cuando nos alejamos y decimos: ya lo tengo todo. Cuando allí, nos creemos mucho. La Biblia dice en el Salmo 73, si vamos al Salmo 73, ahí podemos ver lo que la Biblia dice sobre los que se alejan. Y dice: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. Es decir, fornicando aquí es usado como una metáfora. Aquí se dice: cuando tú vas y ahora te apartas de mí, tenemos todavía un pacto,
pero tú decides otro camino cuando yo soy el camino. Tú deseas ir con otra filosofía cuando yo soy la vida, yo soy la verdad, entonces es cuando nosotros deseamos ir con otro estilo de vida. Y allí es cuando nos apartamos, y ahí es donde la Biblia dice, allí es donde nosotros perecemos. Allí es donde el hijo pródigo encontró el hambre. Allí es donde cae el grande hambre. ¿Por qué? Porque allí es no donde Dios nos está guiando. ¿Qué tan grande es Dios, papá? Que Él nos guía, y aun cuando nos desviamos, ahí Él todavía nos está guiando. Si no hubiese un gran hambre, el hijo pródigo no regresa. Pero como es Dios tan grande, tan misericordioso, Él permite aún esas cosas para que Él lo cambie para nuestro bien. Y allí en esa gran hambre Él lo había perdido todo, y cuando lo había malgastado, dice, y le envió a su hacienda para que apacentase los puercos, dice la palabra de Dios. El que cuando Él buscó para que el hombre lo ayudara, el hijo pródigo, lo mejor que le podían dar a él era ¿qué? Cuidar cerdos. Cuidar los cerdos. Porque cuando nos alejamos de Dios, papá, las posiciones que el hombre tiene preparado, comparado a las posiciones que Dios tiene preparado para nosotros, no se pueden comparar. Claro. Son bien menores. Por eso la Biblia dice, mayor es el que está en mí. Si mayor es el que está en mí, papá, mayores posiciones tiene para mí, mayores planes Él tiene para mí, mayores bendiciones Él tiene para mí, mayores negocios, mayores trabajos, mayor favor Él tiene para mí que cualquiera que tenga allá en el mundo. Quizá en esta hora alguna circunstancia en su vida ha llegado y Dios la ha permitido. Recuerde lo que dice el libro de Romanos: todo obra para bien a los que Dios ama. Y aun cuando nuestros seres queridos se han extraviado, todavía lo que nosotros tenemos que hacer es interceder por ellos. Y donde quiera que estén, con quien estén, todavía Dios tiene el control. Y como dice Isaías, que manda un anzuelo y los engancha, dice Isaías, y yo los traeré. Así es. O sea, a veces lo mejor que podemos hacer, hijo, es entregárselos en las manos a Dios. Así es. Porque a veces nosotros queremos, como padres, queremos arreglar circunstancias y no podemos hacer nada. Y esto es muy importante, esa palabra que dijiste: Dios permite ciertas cosas. Todo obra para bien a los que Dios ama. A veces un accidente, a veces una enfermedad, a veces le quitan el trabajo, a veces viene esto y esto y esto y el otro, pero muchas veces esos son como un shock de lo que Dios quiere hacer para que vuelvas en sí, porque Él ya estaba ya casi noqueado cuidando a los cerdos. Por un momento en mi vida yo pensaba, yo enseñaba de tal manera que nosotros, el enfoque era que nosotros éramos responsables, y sí somos responsables por las decisiones que nosotros hacemos, pero me llevaba a un pensamiento que cuando la persona, mucha gente decía Dios está en control, y yo decía, bueno, no podemos decir eso tanto, porque es como como se dice en inglés, it's a crutch que usamos. Una muleta. Una muleta que nosotros usamos. Un apoyo que nosotros usamos para que nosotros hagamos cualquier decisión que queremos hacer, y Dios está bajo control. Voy a decidir tirarme a este negocio y a ver qué sale, Dios está bajo control. Voy a empezar este ministerio sin el dinero y Dios está bajo control. Voy a empezar esto de esta manera y la verdad es que Dios sí está en control, y eso es lo que yo he entendido y estoy entendiendo, especialmente con esta parábola. Y todo está bajo el control de Dios de tal manera que es muy asombroso, muy maravilloso, papá. Te deja así como, wow,
qué tan grande es el Señor, que aún el hijo pródigo apartado, ¿ok? Todavía Dios está obrando todo para su bien. Él tal vez no lo miras y tal vez a veces nosotros no miramos cuando estamos durante esos tiempos difíciles. El mal está sucediendo, no podemos entender por qué Dios lo ha permitido, pero es porque Él está trabajando todo para tu bien. Es donde nosotros tenemos que enfocarnos más en la palabra de Dios para ser guiados de regreso hacia la casa del Padre. La Biblia dice, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán hartos. Es decir, cuando nosotros estamos bajo la casa de Dios, el hijo mayor no estaba sufriendo del hambre que estaba sucediendo en la otra provincia. A él en la casa del Padre, la Biblia dice al final tú pudieses cualquier tiempo tomar y hacer una fiesta y tomar un cordero, todo es tuyo, cualquier cosa. Por eso podemos ver en la casa del Padre, allí no había ningún sufrimiento de hambre, pero cuando él salió de la casa del Padre, ahora él está sufriendo del hambre. A veces es parte, nos enseña, tenemos que reflejar dónde hemos fracasado, qué decisiones hemos hecho para llevarnos hacia ese punto, para que nosotros regresemos de nuevo y entendemos ahora qué tanto nos hemos desviado del plan de Dios, qué tanto nos hemos desviado de la casa del Padre. Y allí lo que dice es que lo único que él tenía era la posición, o lo que el hombre tenía para él era la posición de tomar o ayudar a los puercos, y por lo tanto él llega a un pensamiento ahí, mirando en su desesperación, deseando aún la comida de los puercos. Él dice, y esto es lo que es más cuando podemos ver que Dios está bajo control, papá, que el diablo nos puede desviar, el diablo puede quitarnos todo, o nosotros, mejor dicho, tomar responsabilidad y decir, nosotros podemos gastar todo, así, perdidamente, así como él dijo, dice la palabra. Y nosotros podemos aceptar posiciones que no son para nosotros, pero por la desesperación lo recibimos, estamos allí. Pero lo que la circunstancia, la adversidad, podemos decir, el diablo no puede hacer, es recordarnos, es de que nosotros olvidemos de qué tan bueno es la vida con el Padre. La relación. Qué tan grande es la casa del Padre. Cómo es así la provisión cuando estamos bajo la casa del Padre. Y allí es donde en esa situación o circunstancia podemos ver. Yo me recuerdo cómo estaba cuando yo estaba obedeciendo a Dios, cuando yo estaba bajo su orden. O sea, las memorias de los tiempos inolvidables en la casa de Jehová hicieron un impacto en este hijo lejos. Así es. Porque cuidar cerdos era lo más triste para ellos, y un trabajo que no solo le tenía que dar las algarrobas, que era una semilla, a los puercos, tenía tanta hambre que quería compartir el plato de un cerdo con el hambre que él tenía. Exacto. Pero él recordó, yo en ningún momento en la casa de mi padre sufrí así. En la casa de mi padre aún los siervos tienen mejor que yo lo tengo ahora. Y eso es algo que nunca, por eso podemos ver que Dios está bajo control, y todas las cosas que Él utiliza, aún lo negativo, la posición negativo, el hambre negativo que Él tenía sobre Él, lo hizo reflejar a cómo lo tenía en la casa del Padre. Y Él dijo, por lo menos voy a regresar a la casa de mi Padre como un siervo. Y ahí es donde nosotros podemos ver que Dios está trabajando, y Dios trabaja, y tal vez cualquier persona hoy en este día está viendo lo negativo que está a su alrededor. Es un punto culminante en su momento de hacer una decisión, donde usted tiene que decidir, ¿sigo
me conformo, papá, me conformo, o tomo este momento para ser transformado y aprender. La transformación dice, yo voy a cambiar desde adentro hacia afuera. Yo voy a entender que yo hice una mala decisión y estoy en esta posición. Por la gracia de Dios tengo la opción de regresar. Por la gracia de Dios yo tengo la opción de ser arrepentido, cambiar mi dirección. Como Cristo dijo, arrepentidos, porque el reino de Dios está a tu alcance. El reino del papá, la casa del papá, estaba al alcance al hijo. Lo único que él tenía que hacer es cambiar de dirección, cambiar de ir hacia otra provincia y ahora decir, yo voy a regresar a la casa de mi padre porque me ha ido mal, no, me ha ido re mal, he perdido todo, he gastado todo, ahora estoy en una posición avergonzada. Yo entiendo que me he alejado porque los que están así, acuerdo, o los que meditan en la ley, esos nunca, dice el salmista, serán avergonzados. En el tiempo del hambre, ellos serán hartos. Es decir, hartos, es decir, serán llenos. Comer más saciados, como tú dijiste. Y por lo tanto, él entendía eso. Aquí estoy con hambre y en la casa de mi padre yo puedo estar saciado. Muchas veces, hijo, vemos en la Biblia que Dios permite en su voluntad permisible que lleguemos al fondo de una circunstancia y cuando aparentemente todo se ha terminado, surge la mano de Dios. Así es. Lo podemos ver en la mujer con el flujo de sangre. Podemos ver que ya todo se había terminado y muchas veces en las circunstancias nuestras el día de hoy, cuando ya todo se ha terminado, Dios dice, ok, ahora te voy a mostrar que yo soy, porque en Él hubo una determinación. Cuando Él estaba dando de comer y Él vio y comparó el plato que tenía ahora y el plato que tenía en su casa, Así es. había mucha diferencia. Como no hay ninguna diferencia en la aplicación espiritual, cuando usted puede comparar las bendiciones de Dios en la casa de Dios y lo que el mundo ofrece. Porque el mundo ofrece un gozo temporal, circunstancial, pero en la casa de Dios hay gozo todo el tiempo. Hay beneficios todo el tiempo. Y entonces hay un texto muy conocido acá, hijo, que cuando dice el verso 16, y deseaba, de Lucas 15, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y luego dice el verso 17, y volviendo en sí. Él regresó a sí mismo. Él regresó en su mente al cuadro de su casa, donde había un banquete, donde habían servidores, donde había abundancia, y entonces él dijo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, dice, no os juntéis en yugo con los infieles, o desigual, algunas versiones dice, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. En los momentos, papá, de desesperación deseamos lo peor, porque nos hemos juntado con yugo desigual. Ellos nos han apartado esos pensamientos, esas ideas, lo hemos aceptado, nos hemos conectado con eso y nos ha llevado a aceptar aún posiciones menores que Dios no tiene preparado para nosotros, pero el hombre nos da así simplemente para su ventaja. Pero Dios allí en su momento, Él todavía por su gracia, por su misericordia, nos da esa oportunidad de regresar a sí mismo. Es decir, Él regresó a sí mismo, Él entendió quién Él era. Él entendió quién era el Padre que Él tiene. Por eso cada uno de nosotros tenemos que entender
que tal vez nos hemos juntado con un yugo desigual, sea un pensamiento, sea una filosofía, sea una ideología, yendo más profundo, porque podemos ser un amigo, una amiga, un enemigo, pero nosotros hemos recibido, nos hemos juntado y nos ha llevado hacia la oscuridad, a aceptar posiciones menores, a aceptar así las cosas peores y decir, así es mi vida, así es como va a ser. Pero tenemos que regresar a sí mismo, regresar a quién es nuestro Padre. Nuestro Padre es el que es dueño de todo oro y toda plata. Él es el que la tierra es de Él y toda su plenitud. Por eso nosotros, cuando podemos reflejar y regresar a sí mismo, entender quién es nuestro Padre y decir, yo voy a regresar a mi Padre. Papá, yo voy a regresar a lo que Él tiene preparado para mí, aun si soy siervo, aun si yo tengo que entrar humildemente, porque cuando regresamos, papá, regresamos con un corazón humilde. Allí el hijo dijo, mira, yo no voy a regresar como hijo, yo tengo que regresar como siervo. Y ahí es donde podemos continuar el próximo programa, regresando al Padre como siervo. Claro que sí. Lástima que nuestro tiempo ya se ha terminado, pero quiero invitarle a que continúe con nosotros en el siguiente programa, donde vamos a cerrar la historia del hijo pródigo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, como yo me he preguntado, si este versículo 17 dice, y volviendo en sí el hijo pródigo, ¿cómo estaba entonces? Porque se vuelve en sí alguien que está anestesiado, alguien que está dormido, alguien que no anda con la mente correcta. Psicológicamente hay subconsciente, inconsciente y consciente. Y el choque de las circunstancias de él lo hizo despertar y comparar. En esta hora yo quiero hacer una oración por usted, no importa las circunstancias en las cuales se encuentra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Aleluya, sí, venimos a orar, Señor, por esos hijos pródigos, esos que se han apartado, esos que han abandonado no solamente el hogar, la familia, pero el estudio, el trabajo y la casa tuya sobre todo, Señor. Y como dijo el profeta Jeremías, me han dejado a mí fuente de agua vivas para cavar cisternas rotas que no detienen el agua. Pero en esta hora oramos, Señor, y que ellos sepan que el Padre estará con los brazos abiertos, esperándole que regresen, y habrá fiesta cuando regresen. En el nombre de Cristo Jesús, haz el milagro sobre cada vida y cada corazón. Amén, amén. Yo quiero invitarle a usted, si usted está recibiendo bendición de este programa, hágase un socio de la Hora de Fe. Envíenos un sacrificio financiero para nosotros continuar bendiciendo a otros. Así es. Hay un costo que tenemos que cubrir, no le estamos cobrando, pero sí una oportunidad para que usted pueda sembrar para que otros reciban esta palabra. Llame a ese teléfono que está ahí en su pantalla y déjenos saber, estaremos orando por usted. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y continuaremos en el próximo programa con la historia del hijo pródigo. Dios le bendiga. Hágase un socio de fe hoy mismo y únase a este ministerio que está impactando a nuestro mundo hispano. Con su semilla mensual, usted nos ayuda a impartir salvación, sanidad y poder de Dios a cada familia alrededor del mundo. Hágase un socio de fe hoy mismo llamando al 818-982-4672 o escríbanos a La Hora de Fe, P.O. Box 879, Sun Valley, California 91352, Estados Unidos, y por internet en www.lahoradefe.org. Socios de Fe, la bendición es eterna. Esta ha sido una producción de La Hora de Fe.